Y en este caso vamos a hablar de cuota alimentaria. Se lo había adelantado. Presten atención porque vamos a sacarnos todas las dudas sobre este tema con Rosario Nervi. Rosario, buenos días. Hola, Sole, ¿Cómo estamos? ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Cómo andás? Bien, todo tranquilo. Bueno, ¿qué tema? Este de la cuota alimentaria también, ¿no? Un tema que a veces se generan grises, estos grises que hablamos Totalmente, siempre. totalmente. Y a mí me gusta charlarlo bastante porque es un tema muy común. La gente consulta muchísimo por cuota alimentaria y además porque todavía, a pesar de que es un tema bastante común, hay muchos mitos alrededor de la cuota alimentaria. Así que la idea de hoy es poder dar algunas respuestas y algunos pantallazos generales como para que podamos tener más información en general. Bueno, hoy en día sabemos que las familias ya no es más padre-madre, están compuestas por madre y madre, padre y padre. Bueno, en estos casos, ¿cómo es el tema de la cuota alimentaria? Bueno, siempre la cuota alimentaria es un derecho del niño, la niña o el adolescente, ¿sí? Entonces, en realidad no importa tanto la composición familiar, sino que hay siempre personas adultas que fueron los padres, los progenitores de ese niño, niña o adolescente que están obligados en su crianza. Esa obligación de la crianza del niño o la niña plantea plantea que deben pagar una cuota alimentaria para su subsistencia. A mí me gustaba, si podemos ir en algún momento poniendo las placas porque así no me olvido de cosas, pero digo, a mí me gustaba también plantear que los alimentos no son solo para los niños, niñas y adolescentes, sino que también se deben alimentos entre parientes, ¿sí? Podría suceder que un padre o una madre adulta le pidan a sus hijos mayores de edad una cuota de alimentos para poder subsistir. Y también puede pasar que entre hermanos, ¿sí?, se puedan pedir, sean hermanos bilaterales o hermanos unilaterales, cuando son hijos de una única o de mamá o de papá, lo que conocemos como medios hermanos, podrían pedirse alimentos. Entonces también hay que entender que la obligación alimentaria, antes de ser solamente para los niños, las niñas y los adolescentes, está planteada para la persona en general. Y existen obligados y obligadas, que nuestro Código Civil los establece, a proporcionar esos alimentos. O sea, nosotros como hijos también estamos obligados, en el caso que nuestros padres lo requieran, de proporcionarles alimentos. Exactamente. Y tiene sentido, ¿no, Soledad? Porque toda una vida. Toda una vida que nosotros cuidamos y todo, y bueno, y después al final también es importante poder retribuir esa tarea, y si nuestros padres lo necesitan, nuestra madre lo necesita, y nosotros podemos brindarlo, es necesario. Y en este caso, Rosario, ¿cómo es el camino, ¿no?, a seguir? Porque, qué sé yo, con una cuota alimentaria generalmente los padres van a esta afiliación, ahí se estipula bien todo a seguir. ¿Cómo es el caso también en caso de padres y hermanos? Bueno, hay una diferencia fundamental, que es que para el caso de los niños, niñas y adolescentes existen varios mecanismos, distintas legislaciones que simplifican digamos, el requerimiento de esa cuota alimentaria, fundamentalmente porque es lo más común y porque generalmente es lo más urgente. Ahora después vamos a hablar de esos procedimientos. En el caso de alimentos entre parientes, se les llama, que son entre los hermanos o pidiéndole los padres a los hijos, sí o sí se hace por un proceso judicial. Bien. Siempre un proceso judicial sumarísimo, ¿sí? Nuestro código establece que cuando es una cuestión alimentaria, como se entiende que es de subsistencia, ¿sí?, de un derecho básico, porque lo que estamos planteando con los alimentos es el derecho a comer, a vivir y a tener salud. Entonces son derechos básicos indispensables, protegidos por normativa internacional, por nuestra Constitución. Entonces siempre son procesos más cortos, pero bueno, no existen tantos mecanismos sencillos. Igual podrían ir una mediación, ¿sí? Podría ir una madre, pedirle una mediación a su hijo para solicitarle estos alimentos si es que el hijo no se los da voluntariamente. Claro, estaba pensando en eso, ¿no?, también tener que llegar a esa instancia, ¿no? Bueno, pero con los padres y madres y niños y niñas nos pasa que a veces una se sorprende, sobre todo por gente que por ahí puede pagarlos, porque también está la situación de los padres y las madres que no tienen los recursos como para poder pagar la cuota, y ahí también quería hacer... ¿Qué pasa en ese caso? ¿Quién se hace cargo? Bueno, lo que dice nuestro Código Civil es que todos y todas, quienes tenemos un hijo, tenemos obligación de pagar, ¿sí? Obviamente, si uno no tiene los recursos, lo que se habilita en el Código es que se puedan pagar o en especie, que sería a través de algunas cosas,
o que se pueda hacer un acuerdo por un valor menor, ¿sí? Obviamente, si la persona no tiene ningún tipo de ingreso, va a ser muy difícil que pueda pagar una cuota. Lo que sí se espera por parte de la ley y lo que se espera, digamos, por las buenas costumbres, es que las personas hagamos un esfuerzo para poder sustentar a nuestros hijos e hijas, porque digo, de algún modo nace una responsabilidad en el momento que traemos un hijo o una hija al mundo. Rosario, y en muchos casos cuando los padres no se pueden hacer cargo o no pueden afrontar o no quieren, responden los abuelos. Sí, exactamente. Eso también es un dato muy interesante. Nosotros lo usamos mucho también en el ámbito legal. Muchas veces nos damos cuenta que los padres, lamentablemente voy a decir padres porque es lo más común que sean los varones por ahí los que cuesta un poco más que paguen la cuota. Cuando a veces los padres por algún motivo conocemos por su, por ejemplo, estándar de vida, que en realidad están ocultando ingresos y que lo hacen con intención de no pagar esa cuota alimentaria o de disminuirla, vamos contra los abuelos, ¿sí? Porque los abuelos, o sea, el papá y la mamá del progenitor, están obligados legalmente también a proveer alimentos a sus nietos o nietas en caso de que ese progenitor, por algún motivo, no pueda hacerlo, ¿sí? Entonces, es algo que utilizamos bastante seguido porque ahí es también, a veces el padre o la madre lo acomoda al hijo un poco y le dice, pero escúchame, si vos no pagás me van a venir a buscar a mí, y de esa manera vamos tratando de que cumplan con obligaciones que están establecidas en la ley y que además surgen de las buenas costumbres, ¿no? Digo, poder ayudar a tu hijo a que tenga su derecho de educación, de salud, de alimentación. Sí, de que vivienda. parece que uno cuando es padre, que uno siempre hace todos los esfuerzos y pretende y quiere que al hijo no le falte nada, para uno a veces es impensado, ¿no? Pero existe y se escucha y se ve y está bueno por ahí personas que están del otro lado pasando y atravesando esto, saber que tiene instancias para que su hijo no le falte lo básico, ¿no? Totalmente. Ahí por ahí, yo planteé un par de preguntas al final que son las que quiero ir desarrollando. Hay otra pregunta que siempre nos hacen, ¿hasta qué edad? Claro. ¿Hasta qué edad se paga, hasta qué edad se paga la cuota alimentaria? Bueno, nuestro Código Civil establece que la edad es 21 años, ¿sí? Excepto que entre los 18 y los 21 el obligado pueda probar que su hijo o hija se puede proveer de algún modo. Por ejemplo, a los 18 ingresa a trabajar, entonces tiene sus medios de autosubsistencia y no necesita pagarle una cuota. Ahora, si el hijo o la hija está estudiando y está realizando algún tipo de capacitación laboral, lo más normal es estar estudiando una carrera universitaria, formándose en algún oficio. Que excede los 21 años. Excede los 21 años. Hasta los 25 años, el padre o la madre están obligados a proveerle los alimentos. También lo mismo, si ellos pudieran demostrar, el padre o la madre, o sea, los obligados, se les llama el alimentante, puede probar que la persona que necesita los alimentos se los puede proveer, por ejemplo, estudia y trabaja al mismo tiempo, esa obligación se corre, pero en principio están obligados hasta los 25 años. O sea que aquellos papás que a veces creen que cuando cumpla 18 se termina la cuota alimentaria, lamento decirles que no, porque hay que acompañarlos en ese trayecto educativo también a nuestros hijos e hijas. Bien, ¿qué porcentaje generalmente es el que significa, ¿no? Un hijo? No sé si después con 2 hijos o más este porcentaje va variando, va cambiando. ¿Qué porcentaje implica y significa de un ingreso? Bueno, lo que vos me estás preguntando es lo que en el derecho decimos el quantum de la cuota, ¿sí? Una palabra que a mí no me gusta mucho porque no es una palabra que está en castellano, pero básicamente es cuánto hay que pagar por un niño o una niña. Y el cuánto o el quantum se establece dependiendo de cada caso, ¿sí? Sí hay algunas cuestiones y características a tener en cuenta. Lo primero que se tiene en cuenta son las necesidades que tiene el niño, la niña o el adolescente, ¿sí? Obviamente, aquellos que tienen mayores necesidades porque tienen alguna cuestión de salud, alguna discapacidad, van a necesitar un ingreso mayor. Pero también hay que respetar el nivel de vida de los niños y las niñas, ¿sí? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si un niño o una niña previo a la separación va a una escuela, va a actividades, va a una escuela privada, realiza equitación, tiene un nivel de vida alto, los padres al momento de la separación tienen la obligación de mantenerle ese nivel de vida, porque lo que se entiende es que no se le puede afectar el nivel de vida al niño, niña o adolescente.
Entonces, obviamente, la cuota no va a ser la misma que la de Claro. un niño que no va a ninguna actividad fuera de la escuela, al que va a una escuela pública y gratuita. Pero además de eso, se tienen en cuenta los ingresos de ambos progenitores, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se va a evaluar el alimentante, o sea, la persona que está obligada a pagar una cuota, cuáles son sus ingresos, y si sus ingresos son altos, el porcentaje obviamente que se establezca, por más de que sea un 15, un 20, un 25 o un 30%, la cuota va a ser mayor. Y si los ingresos son muy bajos, esa cuota va a ser menor. Hay mucha gente que pregunta y dice, bueno, pero el nene está 50% conmigo y 50% con la mamá. O sea, no tengo que pagar, no tengo que pagar cuota alimentaria. Bueno, eso también es un mito, no es, digamos, no es la regla que si el niño o la niña pasa 50% con uno y 50% con el otro, hay uno de los dos que no tiene que pagar nada, ¿sí? Porque podría suceder que uno de los padres o la madre tenga un mejor estado económico que el otro, y lo que hay que garantizarle al niño es que tenga igualdad de condiciones en ambos hogares. Claro. No puede ser que vaya a la casa de uno y, por ejemplo, no sé, tenga que compartir la casa porque no tienen dónde vivir, y vaya a otra casa y tenga su habitación, su play. Digo, hay que mantener el lugar, el hogar con igualdad de condiciones. Bien. Si para mantener la igualdad de condiciones uno de los dos tiene que aportar al hogar donde vive su hijo, pero en la casa de su ex cónyuge, lo tiene que hacer. Entonces, bien, hay algunas cositas ahí que hay que tener en cuenta. Esta vez, y sobre este caso, tienen que consultar a los colegas, algún abogado o abogada, porque no se puede realizar ningún tipo de presentación en términos de cuota alimentaria sin tener un abogado o abogada. Y también hay que ir siguiendo las situaciones, ¿no? Porque a lo mejor yo me separo y mi pareja tenía un ingreso y también después con el tiempo fue mejorando su capacidad, sus ingresos. Y hay muchas personas también que esto lo ocultan, ¿no? Que es lo mismo que hablábamos hace un ratito también. Eso se va regulando, se va cambiando automáticamente, ¿cómo es? Bueno, nosotros establecemos, digamos, la forma de establecer una cuota alimentaria va desde lo más simple, que es un acuerdo entre las partes, ¿sí? De palabra y sin ningún tipo de formalidad. Es lo más difícil. Después hay un proceso intermedio que se llama avenimiento, que se hace ante la asesoría. Después existe el proceso judicial, que es la demanda de alimentos. Y después existen los incidentes, por ejemplo, de aumento de la cuota alimentaria. El tema ahí siempre es la prueba, ¿no? Porque quien reclama los alimentos, que puede ser la persona mayor de 18 años por su propio derecho, o puede ser la persona con la que vive el niño, la niña o el adolescente, en representación de los derechos de él. Digo, hay dos tipos de representación. Y cuando lo pide, lo que tiene que hacer es probar los ingresos del alimentante. Sin embargo, nuestro código establece que, en el caso de los alimentos en particular, se puede establecer que sea el alimentante, o sea, el quien está obligado, el que pruebe que no puede pagar los alimentos. ¿Por qué se plantea esto? Porque a veces a mí me costaría mucho más probar que alguien tiene cierta cantidad de ingresos, porque, por ejemplo, yo lo veo su vida, acá encima de Trelew, digo, pueblos chicos nos conocemos todos, entonces uno sabe si va al gimnasio, si va a algún club, si tiene tal o cual vehículo, todas las herramientas que utilizamos para ver más o menos qué nivel de vida tiene. Ahora, vos no las podés probar, entonces lo que vos decís es, bueno, yo quiero la cuota de tanto, describo estas cuestiones y que pruebe él que no puede pagar esa cuota. Entonces se invierte la carga de la prueba. Eso es interesante porque es una figura que trabaja a favor de quien debe ser alimentado. Así que hay muchas cosas para hacer. Rosario, antes de despedirte, por ahí un niño, la condición queda con la madre o con el padre o con quien sea, no se le exige por un determinado tiempo porque en muchas cuestiones hay veces que vos decís, bueno, prefiero hacerme cargo y en algún momento no puedo afrontarlo. ¿Hay una edad que vos digas, ya pasó tanto tiempo, ya no puedo exigir, o siempre uno tiene esa posibilidad de exigir esta cuota alimentaria? Siempre se puede exigir hasta la edad que está obligado el alimentante a pagarte, siempre. Yo puedo tener 24 años, estar estudiando, en un año cumplo los 25 y reclamar mi cuota alimentaria por ese año que falta. Claro, es por el año, no es retroactivo. Existen ahora algunos procesos que están buscando que se paguen los daños y los perjuicios, que significó. Hay que tener en cuenta que se ha considerado por la jurisprudencia y por la doctrina
la falta de pago de la cuota alimentaria como una de las formas de violencia económica, ¿sí? Entonces, un papá que no paga cuota alimentaria y una mamá que tiene que afrontar los gastos de sus hijos de manera solitaria e independiente, está sufriendo violencia de género de tipo económica. En esos casos en particular, hay algunos fallos en donde se ha establecido daños y perjuicios respecto de la violencia. Mira. Pero no es una cuota alimentaria, no es un proceso sumario como lo que estábamos hablando antes, es otro tipo de proceso, pero que tiene sentido, Soledad, porque si uno tiene que estar durante muchos años pagando sola o afrontando sola la vida de un hijo cuando hay otro responsable de hacerlo, corresponde que se pueda pedir. Perfecto. Bueno, Rosario, no sé si nos quedó algo Lo único que me gustaría decir, porque a mí me parece muy importante, las tareas de cuidado, que nuestro código las ha reconocido como parte del aporte, son esas tareas que realizamos generalmente las madres por una estadística nacional, no es que es una impresión mía, la estadística nacional dice que las hacemos las mamás, tienen un valor económico. Entonces, cuando a veces decimos, bueno, pero yo pago, siendo varón, yo pago y ella no hace nada. Bueno, llevar al nene a la escuela, traerlo, ver a qué escuela va a ir, tener las reuniones con las maestras, comprar todos los útiles, llevarlos al hospital, todas esas tareas que las mamás sabemos que hay que hacer para que nuestros niños y niñas estén bien, se llaman tareas de cuidado y tienen, según nuestro Código Civil, un valor económico. Así que hay que reconocerlo.